Bien, continuamos aquí en la Hora N y nos acompaña ahora el gerente general del Instituto Peruano de Economía, el IPE, Diego Macera, que además es máster en Economía. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acudir. Pues bien, queríamos conversar contigo de varios temas, pero fundamentalmente de estos precios que han aumentado en algunos productos comestibles, que son los que generalmente empiezan por preocupar a la gente y que algunos quieren atribuir a una razón estacional, pero difícilmente, no sé, productos tan disímiles entre sí se explican por un solo, el alza, quiero decir, se explica por un solo fenómeno. Vamos a compartir con los televidentes un cuadro que ha hecho el diario Correo, que es bastante ilustrativo. Ahí tenemos a la izquierda los productos, los precios que tenían antes y los precios que tienen después. Claro, el antes y el después habría que especificar cuándo es que se ha producido el cambio, porque podría haber sido hace 2 años y entonces ya no es tan relevante, pero en fin, el pollo ha subido un sol, de 6.80 a 7.80, el tomate un sol, que es 100% en ese caso, el jurel también un sol, el bonito de 7 a 10, 3 soles bastante, el perico de 10 a 13 soles, el kilo se entiende, la papa ha bajado de 2.40 a 2, la peruanita, yo me imagino que es la papa peruanita también, esa sí que ha subido de 2.50 a 4.50, la carne, el kilo de carne de 10 a 11 y las leches, la Gloria y la Pura pasa una de 3.30 a 3.50 y la otra de 2.20 a 2.50. La primera pregunta es, ¿esto se llama inflación? Sí, de todas maneras, estás todavía también por encima del rango meta, entonces mayor aún. Ahora, sobre el cuadro, lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas de las subidas que están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, la subida del pollo responde en parte a que hubo una subida en el precio del pescado, ¿no? Entonces, como son como son productos sustitutos, sí, la gente ve que sube el precio del pescado, entonces voy a comprar pollo. Entonces, más gente quiere ahora comprar pollo, sube el precio del pollo. Lógico. ¿No? Entonces, por oferta y demanda. Por oferta y demanda. Entonces no es, claro, todos han subido, pero tiene una lógica interna que todo suba a la vez. Entonces, eso es una primera cosa. Lo segundo es que si bien estamos fuera del rango meta por 4 puntos porcentuales, en realidad no es tanto tampoco. Valdría la pena hacer una breve referencia al rango meta y por qué estamos, en qué punto porcentual estamos de 1 a 3, la inflación anual. De inflación anualizada, sí, es donde deberíamos estar. Hoy estamos un poquito por encima. La mayoría de estos, por lo menos la mayoría de las subidas que se dieron en octubre, 3/4 de esto deberían ser estacionales, deberían retroceder al momento que empezamos. Sí. Noviembre y diciembre deberían estar bajando. Ha sido la última semana, me están precisando desde producción el incremento en muchos casos. Sí, ha habido muchas coincidencias, ¿no? Que justo subió el precio del pollo, cuando hubo problemas en Nueva Zelanda para el precio de la leche, cuando una mala producción de papa. Entonces hubo muchas coincidencias que explicaron que octubre fuera casi el doble de inflación, porque el mercado esperaba algo de 0.2 y terminó algo siendo más de 0.4. Pero de nuevo, 3/4 de esto responden a algo que se debería retroceder. Ahora, 1/4 de los incrementos, o sea, una porción, digamos, no poca, sí responden a cosas que son un poquito más permanentes. Y aquí creo que también hay que ser justos para explicarlas. Sí. En parte tienes un alza del tipo de cambio, no moderada, pero un alza del tipo de cambio que hace, por ejemplo, que los precios de los alquileres suban, ¿no? O que el precio del azúcar que es importada también suba. Entonces, esto difícilmente vaya a revertir hacia fin de año. Tienes otras subidas como el precio de energéticos, ¿no? El gas natural también ha subido por disposición desde octubre. Sí. La inflación se mide sobre la base de una canasta de productos, claro, ¿no es cierto? No es todo, porque es imposible. No. Entonces, si esos productos sufren una variación, es ahí donde se registra la inflación. Es, digamos, una referencia estadística. En realidad es el índice de precios al consumidor, ¿no? Es lo que la familia peruana promedio compra normalmente, claro, ¿no? Y eso explica por qué el precio del pollo ha sido especialmente importante acá. Sí. El precio del pollo es donde sufre el peruano. Sí, el precio del pollo pesa creo que 3% de la canasta total, es un montón. Sí. Entonces, si el precio del pollo sube en 3%, 4%, estás hablando de cambios relativamente importantes. Ahora, el precio del pollo es una de las cosas que sí deberían revertir a la baja, deberían bajar de precio hacia noviembre, diciembre. Ahora, la otra explicación para los
saltos inflacionarios es la cantidad de plata que hay respecto de los bienes y servicios que hay en el mercado. Es decir, si es que hay un desbalance, si comienza a haber más dinero circulante y no se han incrementado los bienes y servicios, también, claro, eso no parece ser el caso. Yo creo que el tema de masa monetaria, de la cantidad de dinero, todavía no es un problema. Tampoco hay problemas pues de sobredemanda, que a veces te recalienta la economía y hace que genera inflación. El BCR está manejándolo bastante bien. Ahora, la inflación es un fenómeno que también a veces es bueno verlo en un contexto regional, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros comparados con otros países? Porque hay muchos factores de inflación. ¿Por qué puede ser que, digamos, que una serie de países en una región tengan inflación, impacta en la inflación de un país que tiene una política monetaria distinta? Lo que puede ser es que tengas un factor que esté explicando la inflación de bastantes países. Por ejemplo, sube el precio del petróleo. Ya un montón de países son importadores de petróleo, para todos esos los precios suben. ¿Ya? O el precio de un commodity en especial, el precio sube. Entonces, y si lo ponemos pues en contexto regional, tenemos, bueno, Chile de repente está un poquito como nosotros, 3%, un poquito menos, pero Colombia está en 5, Brasil está en 8, Argentina está en más de 40, y ya ni hablemos de Venezuela. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, digamos, dentro de un contexto regional todavía estamos, todavía nos vemos bonitos. Señaladamente el tema de inflación. Pero me parece muy válido, me parece muy bacán que estemos conversando como ya un tema, digamos, de preocupación, damos alarmas a solamente 0.5, lo cual significa que todavía tenemos el dolor del recuerdo de los 30. Claro, los peruanos tenemos un trauma en realidad de lo que vivimos en los 80 justificado. Así es. Entonces ya al menor desvío ya empezamos a prender alarmas, lo cual está muy bien. Lo bueno también es que tenemos un equipo competente dentro del BCR. Bueno, ya que tocas el tema, ¿qué impresión tienes tú de los nuevos nombramientos? No hubieran sido, obviamente, mi elección. Ninguno de los tres. Creo que Cuba está más allá pues de algunos de los problemas que han tenido los otros dos, ¿no? Pero el BCR funciona como un cuerpo colegiado, ¿no? Son 7 directores, ¿no? Con el presidente del BCR ahí. Entonces yo no veo la verdad ningún riesgo, se toman decisiones entre 7 personas. Entonces por más que digan estas personas son súper incompetentes, que no es el caso, ya por más que dijeran son súper incompetentes, no van a poder hacer ningún daño. Muy bien, ya que te estoy haciendo hablar de otros temas, hay un forcejeo entre el ex ministro de Economía y el actual ministro de Economía. Ayer estuvo acá Alonso Segura, anteayer estuvo con Jaime, el señor Torne, y discuten si hubo o no hubo una farra fiscal, o si efectivamente el déficit iba a ser de 3.8% o no. ¿Qué impresión tienes tú? ¿Te ubicas en alguno de los dos? Mira, yo creo que, bueno, cada uno pues tiene un partido diferente que está jugando, ¿no? Entonces yo creo que decir que se iba a 3.8, que el déficit se iba a 3.8 de repente es demasiado. Sí es verdad que estábamos a mediados de año en 3% y que la segunda mitad del año normalmente se gasta más que la primera. Entonces, digamos, haber cerrado pues en 3.3, 3.2 hubiera sido razonable. De hecho, la proyección que tenemos nosotros en el IPE es de 3.2. Sí. No creo que haya sido una farra fiscal de ninguna manera, y más bien me parece que este tema, este debate tan candente, tan polémico que hay entre los ministros, responde a una historia parecida a la preocupación de la inflación que comentábamos. Se va medio puntito la inflación, ya prendemos alarmas, está bien. Entonces hay una discrepancia pues de que el déficit se podía ir un punto porcentual más, un punto porcentual menos. Pelea también, porque porque reconoce un tema institucional en realidad. Bueno, pero entonces es una pelea saludable. Saludable en el sentido de que revela que las alarmas están colocadas. Sí, saludable en ese sentido, sí, creo que revela bastante institucionalidad y seriedad de parte de muchas de las personas que han manejado la política macroeconómica en los últimos años. Muy bien, muchas gracias a Diego Macera por esta ilustrativa conversación acerca de la mini inflación y otros temas anexos. Gracias. Gracias, Mario. Vamos a una pausa y regresamos con Francisco Belaunde para hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Más cerca, más negocio. Macrópolis, la ciudad industrial más cerca de Lima. Conoce la nueva Honda Pilot Touring Honda, The Power of Dreams.